Amigo mío, semana política brava, movida, Brava, sí. con hartas cosas. Tengo varias cosas como para preguntarte. Sin embargo, me gustaría partir, tal vez haciendo una línea de tiempo, la mirada de la primera etapa del presidente Boric, ¿sí? Primera semana ya sentado trabajando. ¿Cómo la evalúas? Bueno, fue una semana de instalación. Es normal que se produzcan algunos eventos noticiosos que no siempre benefician al gobierno, particularmente por el viaje de la ministra Siches a la Araucanía y todo el coletazo que eso trajo. Pero en resumidas cuentas, yo diría que es un gobierno que apareció con muchas ganas de hacer cosas positivas. Me parece que el viaje a la Araucanía no fue un error en sí mismo, porque los objetivos están muy bien planteados respecto a iniciar una nueva fase de diálogo. Lo que falló sí fue la estrategia y los resultados no fueron los esperados, pero si por intenciones nos referimos, claramente la intención es positiva y el objetivo es valorable. En segundo lugar, observamos un gabinete que recién se comienza a instalar. Hay ciertas dudas respecto a los roles aún, en el sentido de que la prensa en un principio confundía a Giorgio Jackson casi como un superministro y él oficiaba de vocero, de interior, de Express al mismo tiempo, por lo tanto costó un poco definir los roles. Y en tercer lugar tenemos algunos choques en la coalición de gobierno, particularmente con las declaraciones de algunos líderes del Partido Comunista. Primero, Carol Cariola, deslizando la posibilidad de que el viaje de la ministra Siches haya sido un tanto improvisado, y las declaraciones del alcalde Jadwe respecto a los hechos acaecidos en Plaza Italia recientemente, en que pidió que el gobierno no decepcionara a los chilenos. ¿Y qué significa ese tipo de declaraciones que van en contraposición tal vez de lo que estaba haciendo el mismo presidente o la misma ministra en este caso? Sí, Esas declaraciones que vienen desde tu misma casa y que te mueven un poco las aguas. ¿Qué mirada hay ahí? es inevitable que se produzca, Rodrigo, porque esta es una coalición muy compleja en términos de composición ideológica. Muchos han dicho que esta coalición está compuesta de dos grandes almas del PC y del Frente Amplio. Sin embargo, yo diría que está compuesta por tres almas, por el Partido Comunista, el Frente Amplio y la antigua Concertación. Y el gran dilema es que ninguna de esas tres almas manda sobre la otra, porque el presidente Boric se encargó de dejarlas casi en un plano de relativa igualdad al momento de conformar el gabinete ministerial y al momento de nominar a los subsecretarios. Por lo tanto, cuando hay tres almas dentro de un mismo gobierno, lo que necesariamente se va a producir es una competencia entre los miembros del gabinete y entre los partidos que lo componen. Y el único que puede regular o saldar esa competencia es el presidente de la República. Lo hicieron en su momento el presidente Frey y el presidente Lagos y también la presidenta Bachelet, cuando se produjo dentro de la Concertación la lucha entre autocomplacientes y autoflagelantes, que si bien no terminó de la mejor forma, porque la Concertación terminó perdiendo las elecciones del año 2009, hubo intentos por parte de los presidentes de la República para regular esa competencia. En algún minuto el presidente Boric va a tener que entrar de manera muy directa en este conflicto, porque se está produciendo algo muy particular, y con esto cierro, que las generaciones políticas que componen estas tres almas son totalmente distintas. El Frente Amplio es una generación fundamentalmente sub 40, el Partido Comunista tiene una tensión permanente entre las nuevas generaciones de Camila Vallejo, Carol Cariola, con las generaciones más antiguas, partiendo por el presidente del partido, Daniel Jadwe. Y por otra parte está la antigua Concertación, que entró al gabinete de la mano del Partido Socialista, algunos miembros del PPD, del Partido Radical también, que son sobre los 50 años. Por lo tanto, son dos ejes los que cruzan a esta coalición: el eje ideológico y el eje generacional. Mira, o sea, la edad puede ser importante, algo que no se había abordado con profundidad. Claro, ¿sabes por qué, Rodrigo? Por una cuestión muy, muy sencilla. Estas nuevas generaciones vienen con un formato de desempeño político totalmente distinto a las generaciones más actuales, más antiguas. ¿En qué sentido te lo digo? Que las nuevas generaciones, en su formato más millennial, por así decirlo, tienen el ímpetu para obtener resultados de manera inmediata, y tienen cierta falta de tolerancia a la frustración. Entonces, ¿qué es lo que sucede y cuál es el peligro en el que puede caer en el gobierno? Y de ahí la recomendación es transformar
todo evento político en un evento comunicacional. Y lo que deben entender es que no todo evento político se puede transformar inmediatamente en un evento comunicacional. Eso muchas veces cuesta tiempo. A lo mejor hubiese sido mejor que la ministra Siches viajara con cierto silencio, con cierto sigilo a la zona para después dar el paso comunicacional. Y ella lo intentó hacer las dos cosas al mismo tiempo. Esto es como que un equipo de fútbol sale y quiere hacer un gol de camarín, pero lo agarran de contragolpe y la anotan en el arco propio. O sea, y sigo la misma línea y te meto en lo de la ministra del Interior, Isquia Siches, en su viaje a la macrozona sur. ¿Fue errado el viaje? ¿Fue correcto el viaje? ¿Fue anticipado? ¿Lo hubieses hecho en otra fecha? ¿Lo hubieses comunicado? ¿Lo hubieses hecho silenciosamente? ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que sucedió? Las consecuencias ya están descritas, ya están observadas, sí, los hechos visualmente también televisados por todos los medios, pero el fondo de esto, la razón de esto, ¿por qué se hace? ¿Por qué se hace tan rápido? Fortalezas y debilidades que podemos analizar, Mauricio. Yo en esto quiero ser muy claro que apoyo totalmente al gobierno en el objetivo de realizar o aplicar una estrategia distinta para enfrentar el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. De eso no hay duda y no debiese existir ninguna opinión distinta dentro de la coalición de gobierno. ¿En qué estuvo el error? El error fue doble. En primer lugar, haber anticipado innecesariamente el viaje, haber realizado toda una labor comunicacional para presentar ese viaje exponiéndose a lo que efectivamente pasó. Es decir, que el viaje se haya frustrado producto de lo que todo Chile vio. Y en tercer lugar, lo que a mi juicio debiese hacer de aquí en adelante el gobierno es un trabajo de gestión política más que de gestión comunicacional. En las macrozonas sur, en la zona de conflicto, lo que sucedió no fue ni una emboscada, ni fue un atentado frustrado. Fue un llamado de atención de las personas que habitan la zona y que tienen comportamientos violentos respecto a que el diálogo con el gobierno no va a ser tan sencillo y que se requiere tiempo, frenando el golpe comunicacional que quiso anotar la ministra del Interior desde el principio. ¿Se equivocó en algo la ministra o no? Sí, yo creo que se anticipó demasiado y, en segundo lugar, que intentó obtener resultados de manera muy temprana. A lo mejor era muy tentador, Rodrigo, decir que en 4 días se había hecho más que en 4 años en materias asociadas al conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Eso era muy tentador y la ministra trató de entrar de inmediato anotándose un punto dentro del gabinete y anotándose un punto para el gobierno. Salió trasquilada, pero eso no implica que de aquí en adelante la estrategia pueda seguir, pero con un poco menos de decoro, es decir, bajar las luces de la comunicación y aumentar las luces de la gestión política en la zona. Cuando me dices bajar las luces de la comunicación, cuando le dices a la gente, ¿qué significa eso? ¿Hacer política más silenciosa? ¿Hacer política más de hechos que públicamente estar declarando? ¿Cuál es tu fondo en eso? Sí, este conflicto es particularmente delicado como para transformarlo permanentemente en un evento comunicacional. Esa es mi primera afirmación. La segunda afirmación es que la ministra Siches tendría que llegar a la zona con una propuesta política muy concreta asociada fundamentalmente a reparación, es decir, al enfocarse en el asunto central que es la devolución de tierras. En tercer lugar, el otro componente programático de esta aproximación del gobierno a la zona de conflicto ya la adelantó el presidente Boric al decir que había forestales que estaban dispuestas a salir de la zona. Sin embargo, la ministra no abordó de manera muy concreta estas 3 dimensiones programáticas que estoy señalando y privilegió un viaje que para muchos, incluso dentro de su propia coalición, fue absolutamente improvisado. Ok. Cerramos el paréntesis de este tema que es fundamental, que es súper importante. Mauricio, cuando uno tiene que hacer la mirada respecto a la aparición con fuerza, y que lo hemos hablado acá ya hace 2 semanas consecutivas, del quinto retiro, con posiciones de voces que se van sumando. Antes era una, antes aparecía solamente la diputada Pamela Giles, y hoy son varios y aparecen varios proyectos.
¿Cómo queda el gobierno acá? Cuando ya escuchamos al ministro de Economía, cuando ya escuchamos al ministro de Hacienda, cuando ya escuchamos también al presidente Boric hablando en el programa de Don Francisco diciendo que no es una política que ellos vayan a apoyar. ¿Cómo quedan acá? ¿Cuál debe ser también su propuesta respecto a algo que ellos también apoyaban anteriormente? Sí, el presidente Boric debe ser muy claro al respecto, en el sentido de no respaldar el quinto retiro, porque así lo dijo desde un inicio. Pero debe aprender la lección, Rodrigo, de lo que le pasó al gobierno del presidente Piñera. Dado que el gobierno del presidente Piñera no entregó a juicio de los legisladores las ayudas inmediatas y necesarias para la población en un contexto de crisis, entonces fue el Congreso el que asumió el protagonismo y fue el Congreso el que terminó por apoyar no solamente un retiro, sino que un segundo y un tercero. La única forma de detener el quinto retiro pasa por un esfuerzo del gobierno, tanto en los ministros de Hacienda como en los ministros en el equipo de Economía, para ofrecer una solución anticipándose a que esto comience a correr como una bola de nieve. Ahora tenemos al diputado Alinco defendiendo, pero se han ido sumando más lo que acaba de decir tú, la diputada Giles, y así esto puede ir creciendo de una manera casi descontrolada. ¿Qué es lo que está pensando el gobierno probablemente? El gobierno probablemente cree que este quinto retiro va a ser detenido en la Cámara o en el Senado, toda vez que en el Senado la derecha tiene la mitad de los votos. Entonces, el gobierno se aprovecharía de esta situación de minoría para evitar el quinto retiro. Pero eso no va a callar las voces de los diputados que exigen ayudas directas por parte del gobierno, ya sea restituyendo el IFE o estableciendo algún plan de apoyo. El gobierno tiene que anticiparse porque de lo contrario la bomba le va a explotar en la cara e incluso dentro de su propia coalición. Vamos a la Constitución. ¿Por qué este Vamos. duro revés? El rechazo del 97% del informe. Si lo podemos aterrizar también para que la gente lo pueda comprender, sobre todo los niños y las niñas y los jóvenes que están viendo este noticiero, Sí. por favor, Mauricio. Sí, esta es la comisión, yo diría que responde al punto neurálgico de la nueva Constitución. Esta comisión es la encargada de estructurar y definir el poder político en el Ejecutivo a nivel presidencial y en el Legislativo a nivel de Congreso. Por eso es una comisión tan crítica y tan relevante. ¿Cuál ha sido el problema? El problema se ha producido no solamente porque no se ha llegado a un acuerdo de los 2/3 en el Pleno, sino que fundamentalmente porque dentro de la comisión no han existido los consensos suficientes para que el articulado sea aprobado por esa mayoría tan rotunda que representan los 2/3. Hay una división clara en la izquierda entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. El Partido Comunista defiende, por ejemplo, la figura del vicepresidente, el Frente Amplio defiende la figura de una especie de ministro de gobierno. Y ahí se está produciendo un conflicto mayor, lo que es muy lamentable, Rodrigo, por lo siguiente. Algunos convencionales dicen que no hay que dramatizar sobre esto por la sencilla razón de que va a volver a la comisión y se va a llegar a un acuerdo. El gran problema es que todo esto tiene que estar votado en cerca de un mes más. O sea, te apura el tiempo mes, entonces. sí, El tiempo pasa a ser el gran enemigo que tienen hoy. Sí, exactamente, pero acá, Rodrigo, fíjate, es un problema de tiempo, pero también es un problema de contenido. Acá tenemos que ser muy críticos con el funcionamiento particularmente de esta comisión, porque no es presentable que al momento de discutir 96 artículos, solamente 3 sean aprobados. Eso significa que ni siquiera hubo consenso en la propia comisión y no le podemos exigir al Pleno que llegue a consenso si es que la propia comisión no es capaz de ofrecer un texto mínimamente razonable. Bueno, y la pregunta es, ¿por qué no se llega a acuerdo? La respuesta es la siguiente. Primero, porque no hay consenso en cuanto a la estructura del Congreso. Algunos quieren el bicameralismo, otros quieren el unicameralismo, otros quieren un camino intermedio, que es el bicameralismo asimétrico, que consiste fundamentalmente este último, en que existe un Congreso plurinacional, una Cámara
poderosa políticamente, y un consejo o cámara territorial, ni siquiera hay consenso en el nombre que se le va a dar a esa instancia, que estaría encargada fundamentalmente de discutir cuestiones de carácter regional. Desde algunos colectivos se le han ido entregando más atribuciones a esa cámara territorial que vendría a sustituir el Senado. Eso no le parece bien a parte de la izquierda. Se le han entregado, por ejemplo, atribuciones en materias de reforma constitucional, de sistema electoral, de votaciones, de la ley de votaciones populares y escrutinios. Por lo tanto, se le ha ido dotando de mayores dientes a este consejo o cámara territorial, pero desde la izquierda o desde el Partido Comunista, el Frente Amplio, no están muy de acuerdo porque se parecería mucho al Senado. Y la otra gran discusión, para resumirlo, porque son muchas las discusiones, sí, es que existe algunos quieren un vicepresidente, como mencionaba recién, y otros quieren un ministro de gobierno. El ministro de gobierno fundamentalmente encargado de llevar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero esto no cuadra en ninguna parte del mundo porque tendrías un presidente, un vicepresidente, un ministro de gobierno. Esos son injertos institucionales desde distintos sistemas políticos que no van a conversar nunca. Bueno, incidentes en Plaza Italia, donde un manifestante tiene un choque con carabinero, va al piso, se azota la cabeza con el pavimento. Primero esa mirada, después la mirada de Daniel Jadwe, que aparece también criticando eso y mandando un dardo hacia el gobierno. ¿Qué lectura hacemos de esto? La primera lectura que hacemos es que en el discurso de asunción del mando, el presidente Boric anunció el retiro de las 139 querellas para personas involucradas en delitos, muchos de ellos, en el contexto del estallido social. En segundo lugar, se producen estos hechos en la Plaza Italia, en que la fuerza pública actúa repeliendo a los manifestantes con la escena que estamos viendo que acabamos de ver. Y en tercer lugar están las declaraciones de Daniel Jadwe, ex candidato presidencial del Partido Comunista para la primaria del año anterior, señalando que esta situación era inaceptable y que el gobierno no le podía fallar o no podía desilusionar, no recuerdo la palabra exacta, a sus respectivos votantes. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a un dilema que va a tener permanentemente esta coalición de gobierno. Por una parte está la discusión sobre si se va a renovar el estado de excepción en el norte. Y por otra parte está la forma en que la policía va a comenzar a enfrentar las manifestaciones en Plaza Italia. En eso no va a existir acuerdo dentro de la coalición porque, por ejemplo, Rodrigo, para algunos dentro de la coalición no existen presos políticos, para otros sí o los hubo, y cuando tú tienes diferencias tan sustanciales en torno a un tema clave como es la definición de preso político, si no tienes consenso en eso, difícilmente vas a tener consenso respecto al accionar de la fuerza pública en escenarios de violencia. Por lo tanto, esto nos va a llevar a una discusión nuevamente en torno a estas tres almas que tiene la coalición de gobierno con el Partido Comunista, el Frente Amplio y la antigua Concertación. ¿Y ahí se complica la relación, por ejemplo, de la ministra Vallejo con lo que puede opinar el PC, por ejemplo? Absolutamente. De hecho, cuando se nombró al gabinete, la ministra Vallejo ya debió salir a dar explicaciones respecto a las declaraciones de Tellier sobre Marcel, señalando que no lo conocía, en circunstancias de que todos sabemos que Marcel ha sido un profesional muy destacado y muy reconocido en el ámbito económico. Si es que este tipo de declaraciones continúa, entonces la ministra Vallejo debe tomar una decisión, si es que va a ser vocera del gobierno o si es que va a ser vocera de su partido, cuestión que no es menor, sobre todo si pensamos que este tipo de declaraciones se van a seguir sucediendo porque el gobierno necesariamente va a tener que tomar decisiones en este ámbito, y al tomar decisiones no va a dejar a todos contentos y probablemente comience a ser acusado por parte de su propia coalición de no estar cumpliendo los compromisos o, mucho más allá, de no estar cumpliendo el programa. Jadwe ya se lo advirtió entre primera y segunda vuelta al presidente Boric, que va a estar fiscalizando que el programa se cumpla y también que los compromisos suscritos se lleven a la práctica. Y uno de esos compromisos suscritos pasaba precisamente por regular el funcionamiento de la policía en contextos de protesta social. Por último, yo te preguntaba la relación, la discusión, que ya lo pudiste establecer en esta última respuesta de la ministra con el PC. ¿Cuál es el rol, la labor comunicacionalmente hablando del presidente Boric respecto a este bombardeo que vienen también desde la misma casa? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo debe actuar hoy?
El presidente Boric ha estado en silencio por ahora. La estrategia es muy simple. El presidente solamente aparece para actividades formales en esta primera etapa, dejando a los ministros que realicen su labor, cuestión que es del todo saludable, porque los ministros tienen que lucir también. El presidente no puede ser una figura omnipresente, porque de lo contrario el desgaste en los primeros meses va a ser muy alto y la luna de miel se va a cortar. En esta estrategia, en este diseño comunicacional, me parece que va en la dirección correcta. ¿Cuál es el punto acá? El punto es que el presidente es el único que podría regular esta competencia y saldar el conflicto, porque de lo contrario los ministros se van a comenzar a pelear entre sí y a pelearse con sus propios partidos. Por lo tanto, el único que puede imponer la disciplina dentro de su coalición es el presidente de la República. ¿Cuál es el arma que tiene el presidente de la República para que esa disciplina pueda ser impuesta sin ninguna clase de contrarrespuesta por parte de los actores involucrados? Fundamentalmente con altos niveles de aprobación presidencial. Los niveles de aprobación presidencial, Rodrigo, funcionan como una especie de chaleco antibalas del presidente de la República, que es capaz de repeler ataques de la oposición y ataques desde su propia coalición. Pero para cultivar altos niveles de aprobación presidencial, el presidente Boric debe fortalecer sus atributos personales, cuestión que lo viene haciendo de manera muy correcta. En consecuencia, estos conflictos van a seguir y si el presidente Boric goza de una alta popularidad, va a imponer la disciplina tal como en su momento lo hizo el presidente Lagos en esta pelea entre autocomplacientes y autoflagelantes que te señalé al principio de mi intervención. Bueno, Mauricio, ha sido un gusto. Gracias por este resumen, tu análisis de la semana política y seguiremos obviamente fin de semana recabando información y también entendiendo de manera tan sintética, tan fácil como lo haces tú con tu lenguaje de acercar la política también a la gente en un año que va a ser tremendamente importante. Abrazo grande y cariño a la familia. Un abrazo.